Meditando su palabra de la Biblia de Jerusalén, continuamos estudiando el libro de Tobías en el Antiguo Testamento. Así dice la palabra del Señor. Tobí murió en paz en la edad de 112 años y recibió honrosa sepultura en Nínive. Tenía 72 años cuando perdió la vista y después de recuperarla vivió feliz practicando la limosna, bendiciendo siempre a Dios y proclamando su grandeza. Cercana ya su muerte, llamó a su hijo Tobí y le recomendó: Hijo mío, toma tus hijos y vete a Media, porque yo creo que en la profecía que pronunció Dios por Nahum sobre Nínive, todo cuanto los profetas de Israel enviados por Dios anunciaron sobre Asur y Nínive, todo vendrá y se realizará. Todo tendrá cumplimiento. No se rebajará ni una sola de su palabra. Todo llegará a su tiempo. Habrá más seguridad en Media que en Asiria y Babilonia, porque sé y creo que cuanto has dicho Dios se cumplirá, sucederá y no fallará ni una de sus palabras. Todos nuestros hermanos que habitan en la tierra de Israel serán numerados y deportados de aquella tierra venturosa. Todo el país de Israel quedará desierto. En desierto será Jerusalén y Samaria. La casa de Dios quedará desolada y quemada durante algún tiempo, pero Dios tendrá una vez más compasión de ellos y los volverá a la tierra de Israel. Construirán de nuevo la casa, aunque no como la primera, hasta que se cumplan los tiempos. Entonces volverán todo del destierro, edificarán una Jerusalén maravillosa y construirán en ella la casa de Dios, como lo anunciaron los profetas de Israel. Todas las naciones del universo se volverán a Dios en verdad y le temerán. Abandonarán los ídolos que los extraviaron en la mentira de sus errores y bendecirán al Dios de los cielos, al Dios de los siglos en justicia. Todos los israelitas salvados aquellos días se acordarán de Dios en verdad. Se reunirán e irán a Jerusalén y les será dada la tierra de Abraham, que ellos habitarán por siempre y en seguridad. Y los que aman a Dios en verdad se alegrarán, pero los que cometen pecados e injusticia desaparecerán de toda la tierra. Ahora pues, hijos, yo os recomiendo que sirváis a Dios en verdad y hagáis lo que es agradable en su presencia. Mandad a vuestros hijos que practiquen la justicia y la limosna, que se acuerden de Dios y bendigan su nombre en todo tiempo, en verdad y con todas sus fuerzas. Tú, hijo, sal de Nínive. No te quede aquí. El día que sepulten a tu madre junto a mí, ya ese mismo día no te quede en este territorio,
porque he visto que se cometen aquí mucha injusticia y mucho engaño, sin rebozo. Mira, hijo, lo que hizo Nadab con Ahicar, que lo había criado. No le hizo bajar vivo a la tierra, pero Dios lo cubrió de infamia ante su misma víctima. Sacó a Ahicar a la luz y metió a Nadab en las tinieblas eternas, por haber tramado la muerte de Ahicar. Por haber practicado la limosna, se libró Ahicar de la trampa mortal que le había tendido Nadab. Fue Nadab quien cayó en la trampa de muerte para su perdición. Ve pues, hijo, a dónde lleva la limosna y a dónde la injusticia, a la muerte, pero me falta el aliento. Lo tendieron en el lecho y expiró, y se le dio honrosa sepultura. Cuando murió su madre, Tobías la sepultó al lado de su padre, y se marchó con su mujer y sus hijos a Media en Esbatana, junto a su suegro Reuel. Lo rodeó de atenciones en su ancianidad y lo sepultó en Esbatana de Media, y heredó así la casa de Reuel y la de Tobí su padre. Murió honrado a la edad de 117 años. Antes de morir, presenció y oyó la ruina de Nínive, y vio cómo los ninivitas eran llevados cautivos a Media cuando la deportación de Ciasares, rey de Media, y bendijo a Dios por todo cuanto había hecho a los ninivitas y asirios. Antes de morir, pudo alegrarse por la suerte de Nínive, y bendijo al Señor Dios por los siglos de los siglos. Palabra del Señor en la Biblia Jerusalén. En el Antiguo Testamento, el libro de Tobías que hemos venido leyendo ha tenido su fin del primer capítulo hasta el capítulo 14. Y este libro de Tobías, en la introducción que se le dio, se habló de que es una historia de familia. Tobí, un desportado de la tribu de Neftalí, piadoso, observante, caritativo, queda ciego en Nínive. Su pariente Reuel en Esbatana tiene una hija, Sará, que ha visto morir sucesivamente a 7 prometidos, muerto la noche de boda por el demonio Asmodeo. Y Tobí y Sará, cada cual por su parte, piden a Dios que le libre de esta vida. Dios hará que los dos infortunios y las dos plegarias engendren una gran alegría. Envía a un ángel, el ángel Rafael, que guía a Tobí, hijo de Tobí, a casa de Reuel, hace que se depose con Sará y le proporciona el remedio que cura al ciego. Es una narración edificante, familiar, en la que cobran notable relieve los deberes para con los muertos y el consejo de dar limosna. El sentimiento familiar de este libro de Tobí se expresa con emoción y encanto. Desarrolla una idea ya muy adelantada acerca del matrimonio que preludian el concepto cristiano. El ángel Rafael manifiesta
y encubre a un mismo tiempo la acción de Dios, cuyo instrumento él mismo es como acompañante de Tobit. Así, este libro de Tobías invita al leyente, al cristiano, a reconocer esta providencia cotidiana, esta benignidad de un Dios bueno. Este libro de Tobit en el Antiguo Testamento, junto con el libro de Judith y de Esther, se han considerado en la Iglesia Católica libros importantes para la edificación y evangelización, debido al concepto que lo lleva de luchar por la fe en un Dios puro y verdadero, que Tobit muestra aquí que la limosna y practicar la justicia es el camino de mantenerse en armonía con la misión del Padre. Este libro nos invita a reconocer esta providencia cotidiana, esta verdad de una familiaridad en una historia de un hombre justo. El libro se inspira en modelos bíblicos, especialmente en las narraciones patriarcales del Génesis, y literalmente se sitúa entre los libros de Job, de Esther, y entre el libro de Zacarías y Daniel. Tienen un punto de contacto con la sabiduría de Ahicar, y es una obra apócrifa cuyo argumento se remonta por lo menos en el siglo V a.C. Es un libro de Tobías que parece haberse escrito por allá por los años 200 a.C., acaso en Palestina, probablemente en arameo. Este libro de Tobías nos recuerda todo lo que vamos a iniciar en cuanto a reconocer en nosotros mismos cómo dar la limosna, cómo practicar la limosna. La historia de Tobías, hijo de Tobiel, hijo de Ananiel, hijo de Aduel, hijo de Gabael, del linaje de Asiel, de la tribu de Nestalí, que en tiempo de Salmanasar, rey de Asiria, fue deportado de Tibes, que queda al sur de Cades de Nestalí, en Galilea superior, por encima de Hazor, detrás del camino del oeste y al norte de Cefat. Tobías se considera uno de los deportados, y él quedó ciego a una edad muy anciana. Entonces se hace aparecer el arcángel Rafael, que acompaña a su hijo a una misión, y allí en esa misión el hijo de Tobit encuentra el matrimonio con una pariente, donde el padre de la pariente es pariente de su padre, y hacen una recuperación de un dinero pendiente, pero Tobías lo manda para hacer de él, a través de esa misión, un ser creyente, en reconocer que la bondad de su padre Tobit es el camino para mantenerse en una relación con Dios. Ese compañero, que es el arcángel Rafael, ayuda a que Tobit pueda ver, y Tobías, su hijo, se case con la hija de Ragués, que Ragués tiene una hija que se le han muerto los esposos porque un demonio le impedía consumar el matrimonio, pero Tobit ora
y el arcángel Rafael lo ayuda a recuperar ese matrimonio a través de un pez que él coge en el río, y hacen un trabajo de fe en que por medio de ello el demonio huye. Entonces Rafael, que es el arcángel que lo acompaña, le asegura a él el matrimonio y la recuperación de la vista de su padre Toby. Raúl, que es el familiar de Toby, le da a su hija, se casan. Entonces él, creyendo que Toby va a morir, hace una tumba pensando que va a morir como los otros prometidos de su hija, pero el arcángel Rafael ya le ha dicho que hagan una oración. Sarah y Toby hacen una oración a Dios antes de consumar el matrimonio, y la misericordia de Dios los salva, y entonces preparan una boda, ya que Sarah estaba preparando una tumba porque iba a amanecer muerto, pero la oración lo salvó y ella quedó liberada de ese demonio, y entonces le preparan una boda y viene la curación y dan gracias a Dios y hacen una fiesta. Entonces el arcángel Rafael lo acompaña de regreso con su padre y le ayuda a recuperar la vista a Toby, y entonces se declara que él es el arcángel Rafael que lo ha acompañado y que Dios a través de él hizo todas esas proezas. Entonces ellos, Toby y Tobías, dan agradecimiento a Dios Padre por todas las cosas hermosas que pudieron encontrar. Entonces aquí viene al final ya del libro, en el capítulo 14, que hablan de Nínive, y Toby, cuando ya va a morir y ya está un anciano en paz, porque él se quedó todavía viviendo con su padre. Al recuperar la vista, lleva a su esposa y entonces tienen hijos, y junto con su papá y su mamá, Tobías se queda con su esposa, pero ya su padre Toby va a morir y le pide a Tobías que se vaya a donde su suegro, a Ragués, y se vaya porque Nínive va a ser ya, se va a cumplir la profecía que hablaron los profetas en aquel tiempo. Por eso que Toby murió en paz a la edad de 112 años y recibió una honrosa sepultura en Nínive, porque él, cuando los judíos eran asesinados, escondido del rey, él los enterraba dignamente, y de ahí mereció una muerte honrosa y una sepultura de la misma forma. Él ya tenía 72 años cuando perdió la vista, ya era un anciano y nunca se cansó de hacer limosna. Entonces él, después de recuperar, vivió feliz y practicó la limosna, bendiciendo siempre a Dios y proclamando sus grandezas. Cerca ya de la muerte, él ya sentía que iba a morir. Fue cuando él llamó a su hijo Toby y le recomendó que se fuera a Media, por donde vivían los padres de su esposa y el familiar de Toby, porque él creía que la profecía que había sido anunciada por Dios en el profeta Nahum sobre Nínive, en aquel tiempo los profetas de Israel habían sido enviados por Dios anunciando sobre la ciudad de Nínive y la ciudad de Asur. Todo vendrá y se realizará, todo tendrá cumplimiento. Toby estaba consciente y seguro de que cuando Dios dice algo, Dios lo cumple. Y es así que si Dios decide que se haga lo que va a suceder, pues así será. Y entonces él prepara a su hijo para que su hijo se vaya
y salga, porque todo llegará a su tiempo y habrá más seguridad en Media que en Asiria y Babilonia, porque Asiria y Babilonia en aquellos tiempos eran muy idólatras y no obedecían a el mensaje de la palabra, ni la ley de Dios, ni el libro de Moisés, nadie. Todo ellos adoraban a ídolos y creían en ídolos, eran muy idólatras. Entonces el profeta Nahum, para antes de ese tiempo, había dicho que iba a destruir, que Dios iba a destruir, y por eso Tobi le recomienda a su hijo que se vaya de allí, porque va a suceder algo muy feo. El país de Israel, dice él, quedará desierto, y que Jerusalén será desierta, y que Samaria será desierta, que la casa de Dios quedará desolada y quemada durante algún tiempo. Eso le dice Tobi a Tobías. Pero dice que Dios tendrá una vez más compasión de ellos y lo volverá a la tierra de Israel. Entonces va a reconstruir de nuevo la casa, aunque no como la primera, pero siempre queda un remanente que Dios se guarda para reiniciar hasta que se cumplan los tiempos. Entonces volverá todo lo que están en el desierto, en el destierro, por allá alejado de la ciudad santa, y edificarán una nueva Jerusalén, una maravillosa construcción de la casa de Dios, o sea, de la fe, que va a tener un renacimiento, pero antes va a ser destruido, como lo anunciaron aquí los profetas de Israel. Todas las naciones del universo se volverán a Dios en verdad y le temerán, dice Tobías. Y dice que abandonarán a los ídolos que los desviaron de la mentira de sus errores, y bendecirán al Dios de los siglos en justicia. Entonces los israelitas salvados aquellos días se acordarán de Dios en verdad. Se reunirán e irán a Jerusalén, y le será dada la tierra de Abraham. Es como que después de la destrucción vendrá un renacimiento, que ellos habitarán por siempre y en seguridad. Y los que aman a Dios en verdad se alegrarán, pero los que cometen pecado e injusticia desaparecerán de toda la tierra. Este libro de Tobi también menciona cuando Tobías le está aconsejando a su hijo para que se vaya de esa ciudad con su familia después de enterrarlo a él y a su esposa, que dice que yo te recomiendo que sirva a Dios en verdad y haga lo que es agradable en su presencia. Manda a vuestros hijos que practiquen la justicia y la limosna. O sea, Tobi le dice a Tobías, su hijo, que le enseña a sus hijos a practicar la justicia y a practicar la limosna, que se acuerde de Dios y lo bendiga su nombre en todo tiempo, en los tiempos malos, tiempos difíciles, tiempos mejores, tiempos regulares, tiempos de sufrimiento y tiempo de alegría. Dice que le recomienda que a todos sus hijos le enseñe a bendecir el nombre del Señor en todo tiempo, y que practiquen la bondad, la justicia, y que hagan limosna,
y que en verdad con toda la fuerza de su corazón y le insiste en que se vaya de Nínive, porque ellos estaban viviendo en Nínive y eran de la tribu de Neftalí y habían sido deportados. Entonces dice, le insiste que no se quede ahí el día que se vaya ya su madre, porque él ya sabía que él se iba a morir. Entonces era bueno que Tobías enterrara a su madre. Era un respeto en aquel tiempo por los ancestros, por cuidar a los viejos y por darle sepultura antes de liberarse y salir adelante. Entonces, aquí Toby, que oye obedientemente los consejos de su padre, dice Toby que su padre muriéndose, porque he visto que se cometen aquí mucha injusticia y mucho engaño sin rebozo. Dice, mira hijo, lo que hizo Nadab con Ahicar, que lo había criado, no le hizo bajar vivo a la tierra. Entonces da un ejemplo claro de la injusticia política de aquel tiempo y la falta de respeto a Dios, la falta de humanismo, la falta de limosna y de respetar y de obedecer a Dios, cómo hace que el hombre cometa injusticia y dañe al prójimo. Dice que aquí, pero Dios lo cubrió de infamia ante su misma víctima, sacó a Ahicar a la luz y metió a Nadab en la tiniebla eterna. Es decir, que él, aún sabiendo lo que estaba pasando, Toby vio la justicia divina de Dios, que aquel que es víctima de la maldad, pues Dios lo alcanza en su divina misericordia, porque el que trama la muerte pues recibe la consecuencia de su práctica. Entonces ve pues, hijo, a donde lleva la limosna y a donde lleva la injusticia, que lleva a una muerte definitiva. Pero ahora aquí, en este tiempo, nosotros tenemos a Jesucristo, que ya llegó a nosotros, a la vida de nosotros, y Dios permite que a través de él tengamos la salvación y liberarnos del mal, el pecado que nosotros por nosotros mismos y por desobediencia hemos cometido, y nos da la salvación gratuita por gracia. Y si le decidimos aceptar a él, tendremos un ser y un corazón nuevo, y ya el hombre viejo ya pasó. Entonces cargamos nuestra cruz, le seguimos a Cristo, y viene a nosotros la fuerza, el poder y la guía del Espíritu Santo, que nos va a mantener en el estudio de la palabra, en la práctica de la limosna y en la transformación día a día de nuestro ser viejo al ser nuevo, edificándonos en la práctica de la limosna, de la justicia, y dando gracia en todo momento y bendiciendo el nombre del Señor. Pues Jesús es el camino, la verdad y la vida, y a través de él podemos llegar al Padre y tener una relación, una armonía, una confianza para nosotros saber que, cuando y cómo somos siervos del Señor Padre, creador y conservador de nuestra vida, y guiado por el Maestro, su Hijo Jesucristo, confortado con la fuerza, el poder y capacidad del Espíritu Santo, que nos capacitará para tener esa relación personal, particular y directa con el Padre.